Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este live que tenemos el día de hoy. Algo diferente, hemos estado presentando diferentes artistas, hemos platicado con cada uno de ellos en diferentes partes del mundo durante toda esta pandemia, pero el día de hoy les traje a alguien diferente para platicar. Buenos días a todos los que se empiezan a conectar. Mientras tanto, les voy platicando que el día de hoy vamos a hablar con Cristina Belfu. Ella es una periodista cultural y consultora de arte. Dentro de sus temas de interés e investigación son las artes visuales y es la inversión en arte. Entonces, por eso nos pareció muy escuchar a Cristina platicar por qué es importante invertir en arte, qué es esto de la economía naranja, cómo se beneficia un país a partir del mercado de arte. Entonces, vamos a iniciar. Estamos esperando a que Cristina se conecte. Aquí está. Así que vamos a darle el día de hoy. Como les estaba comentando, es un día diferente. Vamos a ver el otro lado de también la parte artística, no solamente es Hola el artista. Perla, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto compartir contigo y con el público de Unique, que considero pues uno de los más avesados y como interesados en el tema del arte y por supuesto con una de las curadoras más importantes de nuestro país, mi querida Perla. Muchas gracias por Muchas invitarme. gracias, Cristina, y gracias por tus palabras. Ya me interesa mucho como consultora de arte tu opinión sobre Unique, ya platicaremos más adelante de ello. Gracias por estar aquí y bienvenidos a los artistas que se empiezan a conectar. Está Alberto González Vivo en Argentina, está Powell, que él está en Croacia, al ratito se van a ir conectando seguramente más. Ya di una pequeña introducción sobre ti, que eres una periodista enfocada al ámbito cultural y que una de tus pasiones son las artes. Y bueno, pues ¿por qué no empezamos a platicar sobre todo este tema, ¿no? Ahora que estamos en la pandemia hemos aprendido y valorado mucho más el arte. Bueno, siempre se valora la cultura, pero sí nos llevó en este momento de reflexión a la importancia que tiene, ¿no? Sin duda, yo creo que han sido días que nos han replanteado como las grandes preguntas existenciales, que nos han replanteado Exacto. nuestra propia vida y que nos han orillado a reinventarnos, que en general tendríamos que hacerlo de manera más natural, pero de pronto la vorágine de la monotonía o de la cotidianidad nos hace pensar que todo está como más seguro de lo que es en realidad. Y bueno, pues han Exacto. sido días que nos han permitido la introspección, que nos han permitido también observar el espacio que hemos construido a nuestro alrededor. Y esto, pues, nos cuestiona si es un espacio agradable o no. Creo que es bien importante encontrarnos en este lugar al que le llamamos hogar, en este lugar que debería de ser un refugio, un lugar de tranquilidad, si lo que Exacto. hemos construido a nuestro alrededor es algo agradable, es algo que nos inspira, es algo que nos genera tranquilidad. O sea, ¿qué les genera a ustedes el espacio en donde están habitando? Y creo que en este sentido es justo donde entra el tema del arte. Esta búsqueda de la belleza y del equilibrio está estrictamente relacionada con el arte, Perla, tú lo sabes. Hay Completamente. una enorme relación y correlación entre nuestro estado de ánimo y el lugar en donde habitamos. Es por eso que la Completamente. arquitectura y algunas otras disciplinas relacionadas con los espacios físicos pues nos generan estados de ánimo distintos, es decir, estos lugares amplios, llenos de luz, bellísimos, que conocemos a veces en sitios turísticos, en hoteles, en espacios arquitectónicos, pues se debe a la belleza y al diseño artístico de estos lugares, la sensación que llegamos a tener como individuos. Completamente. Entonces, pues claro que sí Sí, han sido días en cuestionar, que nos hemos cuestionado, pues si hemos construido este lugar hacia donde queremos o como nos queremos sentir.
Completamente de acuerdo. El arte siempre nos despierta sentimientos, ¿no? Nos mueve algo interno, nos recuerda un buen amor, un mal amor, a tu padre, a tu madre, a tu familia, a un espacio. Y sin duda la cultura nos lleva a una reflexión humana, ¿no? El arte es una expresión social y este ha sido ese momento de reflexión humana y a través de estar en este espacio primario que es tu casa, tu hogar, pues es reencontrarte con ese arte y tal vez después de tener tantos días en casa decir, creo que necesito cambiar este espacio, creo que me hace falta tener algo aquí, creo que ya esto no me gusta. Entonces, y la gente lamentablemente también cree que tener arte quiere decir que tienen que invertir mucho dinero y por eso es que quise invitarte para que compartamos cómo hay para todos, ¿no? Hay de todos rangos, es fácil hacerlo, es únicamente como el vino y como la comida, lo mejor es lo que a ti te gusta y así también el arte, ¿no? Sí, claro, yo creo que Entonces, también hay algunos prejuicios y algunos pensamientos que no necesariamente son ciertos en torno al arte. exacto, Tienen su razón de existir, ¿no? O sea, hay razones y motivos por los que hemos llegado a pensar así, pero no se necesita ser demasiado culto para poder estar cercano al arte. No se necesita tener estudios en esto y aquello para poder reconocer la belleza. No se necesita tener los grandes millones de pesos para poder ser coleccionista. correcto. Estos son lugares comunes que nos hemos enfrentado a pensar en ellos, pues por todo el glamour que hay en torno al arte y porque a veces esta sensación de belleza y de tranquilidad también nos llega a generar un pensamiento de que es inalcanzable, pero eso no es cierto. En realidad creo que podemos generar belleza y espacios muy equilibrados y muy artísticos y muy llenos de nosotros mismos con no tanta, no, o sea, sin dificultades, pues creo que todas las personas que pueden conectarse aquí contigo podrían iniciar su colección de arte ahora mismo. Lo más importante para coleccionar es justo que te guste la pieza, que sea algo que te genera una sensación de placer, que te hace feliz, que te genera una experiencia o que te recuerda algo. Yo creo que parte de Exacto. lo interesante del arte es que resignifica los espacios. En Exacto. cualquier lugar, ya sea público o en nuestra intimidad, en nuestra casa, el lugar en donde se coloca una pieza de arte se transforma completamente. Ya Les no voy es a, lo que perdón que era, te o sea, interrumpa. sí. 2 segunditos, perdón, les voy a ir compartiendo y para que también tú veas algunas de las piezas que tenemos dentro de la colección de Unique Luxury para la venta del público, de los coleccionistas, así que seguimos platicando, nada, te quería poner en este contexto. Qué padre, no, me encanta la idea porque además creo que han tenido una selección exquisita en Unique, es una propuesta bien interesante de acompañamiento justo en esta iniciación para el coleccionismo y también para robustecer colecciones ya prestigiadas y pues ya muy curadas, ¿no? Creo que de pronto, y tanto al principio como cuando ya tienes algo muy consolidado, es necesario tener la asesoría de especialistas que te puedan acompañar. En este sentido, yo creo que vale la pena cuando se tiene interés en coleccionar, justo acercarse e investigar sobre la pieza que queremos. El punto número uno es que nos guste mucho, o sea, que nos Exacto, haga felices, que nos genere placer, porque a diferencia de otro tipo de inversiones, en el arte es posible ver y sentir y vivir la inversión que hagas en ello. Es decir, si inviertes en el banco o si inviertes en algunos otros activos que son igualmente importantes, pues no necesariamente los tienes cerca, ¿no? No los puedes llevar a donde tú estás y no te transforman los espacios y el significado como sí sucede con el arte. Entonces, exactamente. esa es una de las cualidades más interesantes cuando se inicia una colección. Y bueno, pues Unique, de acuerdo a lo que he estado investigando para esta plática contigo, pues tiene esa posibilidad de acompañarte. También en el arte hay como ciertos bemoles, ¿no? O sea, hay mucha gente que especula muchísimo
o hay gente que falsifica obras de arte. Hay que tener cuidado con lo que se compra y es por eso Claro, que si vas a hacer una inversión importante, pues te tienes que hacerlo con acercar a especialistas. la gente que es especialista y que además es, bueno, pues es confiable. Y creo que esos dos requisitos pues los cumple Unique Luxury. Gracias, gracias, Cristina. Oye, y platícanos, bueno, nos estás contando por qué invertir en arte, por qué sí hacerlo y en qué beneficia a un país, a su mercado, el arte. Y sobre todo ahora en un momento como en el que estamos, ¿no? Con una pandemia, que la gente vive un momento de incertidumbre, es cierto, todos estamos en ese momento, pero ¿por qué sí hacerlo? Sí, fíjate que esto es bien interesante y he dedicado mucho mis investigaciones a justo a la búsqueda de este asunto, porque durante los últimos años, digamos que en el desarrollo del capitalismo, pues siempre se pregunta uno para qué sirve, ¿no? O sea, si no te Ujú, sirve para algo en específico, entonces como que no es tan importante. Sin embargo, en el tema del arte, cuando se hace, por ejemplo, inversión en arte para el espacio público o cuando se hace, pues se desarrollan complejos arquitectónicos que tienen que ver con el arte o incluso en tema privado, cuando se compra arte, pues se pregunta uno, bueno, ¿y para qué? ¿No? O sea, es decorativo y ya está. O sea, a lo mejor es ujú. mejor tapar baches o a lo mejor es más importante invertir en el drenaje. Pues no, en realidad el tema del arte es un motor económico brutal. Hay un fenómeno bien interesante que tiene que ver con el Guggenheim de Bilbao. Bilbao es una ciudad pequeña al norte de España que estaba completamente dedicada a las industrias, como a la fabricación de cosas, sobre todo de materiales metálicos. Ujú, Entonces, bueno, pues no es precisamente una ciudad muy bonita, está alrededor de un río y bueno, pues es una ciudad industrial, o sea, como podría ser el aspecto de una ciudad industrial. Bueno, resulta que se volvió una de las ciudades más visitadas en España a partir de la construcción del arquitecto Gehry del Museo Guggenheim de Bilbao, que es una preciosidad. Ya les compartiré ujú, ahora en redes cómo se ve este ujú. museo. Bueno, esto generó un fenómeno bien interesante en términos económicos, porque a partir de ahí, pues por supuesto que era un destino turístico y un lugar al que la gente quería ir para ver el edificio, pero además para ver la propuesta curatorial del museo, que es uno de los museos más importantes, hay varios en el mundo, y bueno, pues en España se convirtió en un fenómeno brutal, porque de pronto de ser el último variable en el desarrollo económico de Bilbao, se convirtió en el primer fuente de ingreso para esta ciudad pequeña al norte de España. Entonces, eso sucede siempre con el desarrollo cultural y artístico. En México, aunque de pronto no reparamos a verlo o a analizarlo, en México este potencial cultural es muy importante. Es uno de los países, de los 10 países con más personalidad cultural y con más Mm. riqueza cultural que hay en el mundo. Y eso hace que sea también uno de los países más visitados, aún a pesar de la mala imagen que tenemos por otros temas como la seguridad, ¿no? Por ejemplo. Claro. Aunque tenemos mala imagen en ese sentido, sigue siendo el sueño de muchas personas alrededor del mundo venir a México. Pero ustedes, ¿por qué creen que sea? O sea, desean venir a México, sí, por su riqueza natural, por sus playas estupendas, pero también por sus murales, pero también por su colorido, su creación Sus museos, artística, sus sus galerías, museos. Así es. O sea, ferias. sin duda, se ha vuelto una de las capitales culturales más importantes, la Ciudad de México, y México en general es un país con una potencia cultural importante. Esto genera Sí. un movimiento económico que es fundamental. Por eso es que es muy importante invertir en ese tema, tanto a nivel políticas públicas como a nivel iniciativa privada e incluso a nivel privado, Políticas culturales. personal. Sí. Exactamente, es súper importante invertir en la potencia creativa y artística de un país y si tienes además la creatividad que hay en México, la calidad de los artistas que hay en México, pues también es
o sea, sería un desperdicio no verlo así. O sea, es súper importante este tema. Ahora, en torno a las industrias creativas, por ejemplo, las ferias de arte, o por ejemplo, una galería como Unique, o por ejemplo, una casa de subastas, o un museo, se genera una cantidad de empleos importantísima. No solamente el producir para un artista que es apoyado por una galería que le ayuda a vender su producción artística, es lo que genera una institución cultural como esta, sino todo lo que hay alrededor, el montaje, la museografía, el La museografía, la transporte, iluminación, las cédulas, la iluminación, bueno, las toda la cédulas. museografía. Exactamente, o sea, de pronto cuando llegamos a una galería o a una feria de arte o llegamos a un museo, pues como que ya se ve todo muy bonito, pero detrás de ello hay una cantidad de trabajo brutal, hay muchas personas que trabajan alrededor de esto y bueno, pues qué decirte de las aduanas, del paso de las obras y los registros aduanales, de la importación, la exportación, del traslado desde las fronteras o desde donde sea hasta el lugar donde se va a exponer. Todo esto es movimiento económico. Entonces no es lo que aparenta. O sea, es bastante más Exacto, profundo lo que puede exacto, suceder con el arte. exacto. Y sin mencionar, que es también muy interesante de decir, que el invertir en una obra de arte es una inversión segura. Por eso muchos de los grandes inversionistas alrededor del mundo tienen, además de sus activos en otras cosas, en dólares y demás, tienen Arte, activos en arte. Claro, porque es una inversión que te permite la seguridad de tu capital, que te permite tener el objeto y poderlo disfrutar, transformar simbólicamente los espacios, pero que además no va a fluctuar de manera exacerbada y que tiende a subir su valor. Es por eso que exactamente, muchísimos, incluso bancos o aseguradoras, tienen sus propias colecciones de arte. exactamente. Exactamente. Y sobre todo, y saber que también es un tema, como decías tú, una inversión segura, lo estás teniendo en algo tangible, que lo estás disfrutando, ¿no? Pero que además acercarte a un experto, asesorarte por alguien, estás doblemente blindando esa inversión. Sí, claro, sin duda. Y así como los artistas son personas sensibles y creativas que buscan dejar en un soporte físico sus emociones, ¿no? Su interior, sus experiencias, los Completamente. coleccionistas también son una suerte de personajes que son un motor para la cultura en general, pero que a través de sus colecciones también generan una trascendencia existencial, es decir, las grandes colecciones y los grandes coleccionistas pues trascendieron en la historia y gracias a ellos tenemos muchas de las riquezas patrimoniales alrededor del mundo. Te hablaba del Guggenheim, que bueno, pues Peggy Guggenheim fue una de las grandes coleccionistas en los Estados Unidos, mecenas que impulsó a muchos de los artistas más importantes. Pero si queremos hablar de alguien en México, pues podríamos hablar de Dolores Olmedo, por ejemplo, Por ejemplo, o podríamos hablar de Franz Mayer, ¿no? Son grandes coleccionistas que hoy que han mencionamos que hay preservado. museos y que han preservado el patrimonio gracias a su interés en el coleccionismo. Yo creo que los coleccionistas son como arqueólogos del presente, o sea, están siempre Ujú. en esta búsqueda de algo especial, de algo que su propio olfato que se va generando con el tiempo les hace saber que es valioso y que va a ser valioso sin temporalidad, ¿no? Creo que Exacto. este olfato se va desarrollando y la posición del coleccionista en el mundo pues es fundamental y es también en sí mismo una especie de arte, creo, Perla. Y que completamente ha sido un parteaguas. Saludamos a Dimitri Likisas, otro de nuestros artistas en Grecia. Hi, Hola. Dimitri. Sí, totalmente ha sido un parteaguas. Recordaba precisamente también aquí en México, por ejemplo, en el Museo Experimental El Eco, ¿no? Que fue este coleccionista, no recuerdo ahora su nombre, Daniel, ahora recuerdo el apellido, que precisamente comisionó una pieza para un artista tan importante y tan interesante como Gunther Gerso,
para este museo experimental que sigue siendo hasta ahora parte tan importante de México y de la cultura, ¿no? Y fue una pieza comisionada para un museo, por un coleccionista. Sí. Entonces, volvemos al tema de la importancia de los coleccionistas para impulsar el arte, para impulsar este motor que lo platicábamos el otro día, que es el arte, ¿no? Para nuestro país, para los artistas, para la economía, tantas cosas que conlleva toda esta actividad, que le llamamos también la economía naranja, ¿no? No sé si Sí, quieres platicar un poquito de eso y de cómo para ti te parece interesante como consultora de arte y como periodista cultural estas nuevas pues iniciativas como lo somos nosotros en Unique Luxury Art, de intermediarios entre nuestros coleccionistas y entre el arte. ¿Cuál sería tu opinión acerca de esto? pues mira, yo creo que es una forma de reinventar el arte. Creo que ha habido un reto importante y un desafío importante justo con la pandemia que ahora hablábamos. Pues muchas de las prácticas artísticas o del mercado del arte pues resultan inviables, ¿no? O sea, estas enormes y masivas ferias de arte que nos tenían viajando todo el año, estas exposiciones de artistas súper taquilleros que te mantenían formado bajo la luz y el sol y la lluvia durante horas para poder entrar, o esta masificación terrible de los museos en Europa, que todo el mundo queriéndose tomar una selfie frente a la Sí, Mona Lisa y que no podías ni moverte, ¿no? Y codeando ahí peor que en la hora pico en el metro, o sea, tremendo, ¿no? Son ciertas prácticas que hoy por hoy, ¿no? Después de casi 5 meses de emergencia sanitaria en nuestro país y un poco más en el resto del mundo, pues resultan completamente inviables y hasta peligrosas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Como que aunque sabíamos que ya venía, ¿no? Que ya venía el problema sanitario y demás, pues no nos imaginamos que fuera a llegar de verdad en esta negación de cualquier duelo, ¿no? sí, Entonces, pues muchas galerías, muchas instituciones culturales se vieron sorprendidas por la situación y bueno, están tratando de hacer esfuerzos como forzados de ello, es decir, grabar videos de la sí, exposición y medio que intentar, y a eso le llaman una exhibición virtual. virtual, ¿no? O sea, todo como forzado, está muy forzado. Y yo, sinceramente, no he encontrado muchas instituciones que hayan logrado dar este salto de manera fluida, armónica, positiva. Y creo que Unique tiene esta característica. Lo logró de una manera muy tranquila, muy rica, como disfrutable, como sin ningún problema de contratiempo, porque ya lo hacía antes. Esto quiere decir que es Exactamente. una empresa cultural que estaba preparada para el futuro y que tenía, que estaba ya trabajando con estos sistemas de vanguardia. He visitado la exposición virtual. O sea, esa sí es una exposición virtual. Está hecha para un Gracias. espacio digital real, ¿no? O sea, no es como que del soporte anterior lo forzamos y lo metemos a internet. No, no, no. O sea, está diseñado de tal forma en que el usuario tiene interacción, puede observar la obra como más cercana, tiene una experiencia distinta a la presencial, pero una experiencia al final del día, ¿no? Creo que esta parte de recibir a los coleccionistas uno a uno, mostrarle las piezas, hacer un ejercicio de mediación que se lleva a cabo en los museos, por ejemplo, pero en Exacto. una galería o en un espacio donde hay mercado del arte, donde el objetivo es la venta, pues es muy rico, ¿no? Porque el coleccionista se lleve o no la pieza, sí se lleva una experiencia, sí se lleva un conocimiento nuevo, sí tuvo una sensación distinta, sí conoció a un artista que está generando una propuesta creativa. Eso es algo que también me parece bien innovador y bien poderoso de Unique. Sobre su promoción a los artistas, creo que es bien interesante que así como artistas consagrados, ¿no? Que tienen unos nombres espectaculares, o sea, Banksy en México lo tiene Unique. Estamos hablando de Gavin Rain, que me encanta, si lo De pronuncié los bien, ¿verdad? círculos. Sí, Sí, me sí, 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 encanta, o sea, es una sudafricano. Juan Fonsi, ¿qué brutalidad. tal? El artista de los
del papel arroz, que también hicimos aquí un live con él, estando en Ámsterdam. Él es también una locura. Chance Watt, que también de hecho se acaba de unir con nosotros, y me podría seguir nombrándolos a todos ellos. No, pero ¿sabes qué? Me encantaría que lo hicieras, Perla, porque además eso da mucho orgullo como mexicanos, que tener galerías con nombres de este nivel y de esta categoría. Son artistas de museo, son artistas Sí, internacionales, son artistas que están marcando la pauta del arte contemporáneo hoy por hoy en todo el mundo y que México los puede tener gracias a la visión de empresarios como Jack, que fundó esta consultoría. Y pues no es cosa menor, o sea, no es nada más para aquellos que pueden comprarlo, es en realidad una aportación al país en esta exacto. potencia cultural que tiene México y en esta economía naranja de la que hemos estado hablando, ¿no? Que la economía naranja es todo lo que se desarrolla económicamente hablando a partir de las industrias culturales. Y eso pues es en realidad una aportación a México. Entonces, eso me pareció encantador. Luego, estos lives, estas conversaciones, estos acompañamientos a través de las redes sociales, pues también es como este